Que abra su Biblia ahí en Marcos capítulo 13. En este día le traigo una palabra profética de parte de Dios que Él puso en mi corazón para su pueblo. En un día de meditación puso en mi corazón esta palabra y yo quiero compartírsela a usted. Quiero incentivarlo a través de lo que Dios pone en la vida de aquellos que predicamos el Evangelio. Mire, hay cosas que Dios ha dicho en su palabra que son para la iglesia, que son para aquellos que han sido redimidos, para aquellos que han venido a buscarle y han venido, hermano, a que Dios les hable, porque usted viene a la iglesia o va a la iglesia para que Dios le hable, para que Dios le marque algún camino o le dé una respuesta. Eso es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia. Buscamos que Dios, hermano, de alguna manera nos hable, porque Dios habla por su palabra, habla por el ministro, habla a través de sueños, habla a través de ángeles, de Él, etc. Dios siempre le habla a su pueblo. Y para eso Él constituyó ministros, como dice su palabra, que Dios instituyó apóstoles, profetas, maestros y pastores, para edificar la iglesia, para que la iglesia pudiera tener un buen camino, para que la iglesia pudiera encontrar una buena vida, para que la iglesia pudiera, hermano, gozar de buena doctrina, porque la buena doctrina es buena vida, la mala doctrina es mala vida, y Cristo es la vida. Por lo tanto, si Él es la vida, Él quiere que transmitamos vida y que entendamos nosotros que la palabra hay cosas que nos pertenecen totalmente y que se van a dar en la vida de nosotros cuando nosotros la creemos de verdad. Eso sí, la iglesia debe de creerla como una verdad absoluta para que en el tiempo se cumpla. Es decir, cuando uno escucha una predicación, una palabra se incentiva. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros no oímos palabra de Dios, no tenemos incentivación. Pero cuando empezamos a oír la palabra de Dios y empezamos a ver que esa palabra tiene autoridad, entonces sentimos cosas diferentes, cosas distintas, y se nos abre un campo de esperanzas en gran manera, y esperanzas que, hermano, se van a cumplir en el tiempo. Y eso es maravilloso, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el Señor dijo en Marcos capítulo 13, versículo 31, Él dijo estas palabras. Dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que lo que Dios ha dejado escrito, lo que Él ha hablado a través de sus patriarcas, reyes, profetas, Él lo va a cumplir. Porque esto quiere decir que lo que Dios ha dicho en la Biblia tendrá su cumplimiento en la historia. Y así ha sido en la historia. En la historia hemos visto que hay cosas que el Señor ha dicho que, hermano, mentalmente o naturalmente era imposible que se cumplieran. Sin embargo, Él había testificado que iba a ser así, y que aquellos hombres que la creyeran y que la creyeron, algunos de ellos, hermano querido, recibieran el beneficio de esa palabra que el Señor había hablado. Por eso, hermano, el cristiano debe de apoyarse, porque quiero hablarle de apoyarse en la palabra profética, de apoyarse en la Biblia. No como un mero libro, sino como un libro que, hermano, al buscarle el rema, o al venir el rema a nuestra vida a través de la palabra, podamos adquirir la vida. Pero después de eso podamos adquirir vida abundante, primeramente una prosperidad en el alma, y luego todo lo demás, para que podamos así, de esa manera, ser buenos administradores. Y esto es tremendo. Por eso el cristiano, hermano, debe de apoyarse con todo su corazón. ¿Por qué? Porque cuando Dios suelta una palabra profética, es porque se va a cumplir.
sea, si este libro no ha pasado de moda, y de seguro que no, todos los libros han pasado de moda, pero este libro maravilloso que él dejó, hermano, escrito con un montón de promesas y con un montón de realidades, no ha pasado de moda, sigue vigente hoy más que nunca. Y su palabra profética ha sido tan tremenda, ¿por qué? Porque se ha cumplido. Es decir, para dar el dato, más del 80% de la palabra profética se ha cumplido. O sea, como hemos dicho en otras oportunidades, el 20% de ella no se ha cumplido porque falta nada más entrar a a otra etapa que sería la gran tribulación, pero ahí ya no va a estar la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada. Quiere decir que ahora estamos en una en una espera nada más. Como los tiempos los maneja Dios, ¿no? Él los maneja. Los tiempos de Él son distintos a nuestros tiempos. Pero sabemos con claridad de que estamos ahí, hermano, en la palabra profética cumplida. Y que tarde o temprano, hermano, el curso de esa palabra que falta va a dar a luz en cualquier momento. Entonces el llamado de Dios para la iglesia hoy es mantenerse y apoyarse, descansar en la palabra profética por lo que Él dijo, porque si Él lo dijo, o sea que lo va a cumplir. Mire, una palabra profética es una proclamación y un consejo divino que viene de la mente de Dios. Esa es una palabra profética, que viene de la mente de Dios. Eso sí, la palabra profética que Dios ha hablado a veces necesita un tiempo de espera que difiere para todos. Cuando Dios te suelta una palabra profética o tú la miras en la palabra, la haces vida, la tomas para ti, es algo que es individual y por eso difiere para todos. Porque en algunos, al tener una fe más viva o más, hermano, elevada, porque hay diferentes clases de fe. Y hermano, cuando uno logra entender la clase de fe que Dios quiere que tengamos, que es la clase de fe más elevada que hay, que es la clase de fe, y lo dice la Biblia, la de Dios, que es que Él mira las cosas que no son como que ya estuvieran y camina sobre ellas, y así es. Cuando nosotros logramos llegar allí, entonces, hermano, Dios empieza a trabajar con nosotros de otra manera. Y así, de esa manera, Dios en algunos es más rápido el proceso, en otros no. Por ejemplo, mire qué tremendo. Caleb y Josué esperaron 40 años. 40 años, porque tal vez la palabra profética para ellos no fue solo para ellos, sino que fue para una generación. Por lo tanto, al ser para una generación, Dios tenía que esperar. Y ellos tenían que esperar. Pero lo tremendo es que cuando tú has recibido una palabra profética y has sido, hermano, tocado por ella, y Dios te ha hablado desde el púlpito, y Dios te ha dicho, y tú has sentido la convicción de que es así, de seguro, hermano querido, si tú la esperas como estos hombres habían, hermano querido, oído de parte de su cobertura, de parte de Moisés, que Dios le había hablado de que se iba a tomar una tierra donde emanaba leche y miel, en donde iban a estar las bendiciones en toda la dimensión de la palabra. Y ellos, hermano, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, ellos se apoyaron, aprendieron a apoyarse en la palabra profética. Ellos dijeron, Dios lo dijo a través de este hombre, y sabemos en nuestro espíritu, tenemos la convicción, tenemos la certeza de que esa palabra que se habló allí es una palabra verdadera. Por lo tanto, nosotros nos quedamos plantados, nos quedamos, hermano, ahí, aunque truene, llueve o relampaguee, aunque otros renuncien, aunque otros, hermanos, duden, aunque otros hagan lo que quieran hacer, nosotros nos mantenemos ahí porque nosotros tenemos la convicción, y Dios a nosotros nos habla, nos bendice realmente, porque
Porque ellos se apoyaron en la palabra profética. Ellos, hermano, cruzaron ese desierto abrasador. Ese desierto que cualquiera, que podría desanimarse, como se desanimaron más de 600,000 personas. Y murieron tendidos en el desierto. Pero ellos dos, hermano, tuvieron un espíritu diferente, porque ellos creyeron a la palabra profética que Dios había soltado. Y creo que no es nada fácil, hermano, estar esperando añales de añales para que se cumpla la palabra. En el caso de ellos fue así, porque es algo específico. Por eso le decía que para unos difiere de una manera y para otros difiere de otra manera. Eso sí, estos hombres entonces aprendieron a apoyarse. Aparte, sentían la seguridad porque creían y confiaban en lo que Dios había dicho claramente por boca de Moisés. Ellos sabían que la palabra que estaban oyendo por boca de Moisés no era una palabra de hombre, no era una palabra de un intelecto nada más humano. Ellos sabían que lo que habían oído de este hombre era algo sobrenatural, porque la palabra es sobrenatural. Ellos estaban conscientes, hermano querido, que Dios no era un Dios mentiroso, porque yo me imagino que se acordaban, hermano, cuando cruzaron el Mar Rojo. Se acordaban cuando Dios bajaba, hermano, carne del cielo. Se acordaban, hermano, cada día que bajaba el maná, hermano, desde el cielo para ser alimentados todos los días, todas las mañanas. Caía un rocío que Dios había dicho, hermano, y después caía el maná. Ellos miraban eso sobrenatural. Hay personas, hermano querido, que están viendo con sus propios ojos la bendición de Dios. Están viendo con sus propios ojos las cosas, hermano querido, y sin embargo no la creen. Estos hombres, hermano, creían, apreciaban la palabra profética. Dios había dicho que los iba a alimentar con el maná, y ahí estaba el maná diariamente. No podían guardarlo porque se les podría el otro día. Esto quiere decir, hermano querido, que Dios era fiel a su palabra. Pero a veces nosotros no lo vemos en aquellas pequeñas cosas. Y hay pequeñas cosas que nos suceden en la vida que son milagros, solo que no los apreciamos así. No los apreciamos de esa manera. Y por esa razón es que, hermano, la palabra profética no se hace vida. Y ahí es donde perdemos la oportunidad de poder encontrarnos con un futuro maravilloso. También, hermano, hay que destacar que una palabra profética puede ser para un acontecimiento futuro muy lejano, pero el Espíritu Santo puede hacer que se haga vida en parte en el tiempo presente. Es decir, hay cosas en la palabra, para entenderlo, que pertenecen para el milenio o para el futuro, en donde todo va a ser, hermano, espíritu. Sin embargo, hay momentos en la vida de nosotros que podemos apropiarnos de esa palabra profética, meterla en nuestra vida y traer el beneficio de ello. Por eso es que dice la Biblia que unos, hermanos, gustaron de las promesas futuras. Quiere decir que no era para ellos eso. Había una palabra profética para otro pueblo que iba a vivir, o una generación que iba a vivir. Sin embargo, ellos se apropiaron de ella. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Mire qué tremendo. En Hechos capítulo 2, versículo 15, dice así. Esta era una palabra profética futura. Porque estos, dice Pedro, no están borrachos, porque estaban hablando en lenguas, todos ahí, hermano, una cosa maravillosa, había fuego en cada uno de ellos, se había posado fuego. Porque estos no están borrachos, quiere decir que se miraban como borrachos. Quiere decir que estaban, hermano, alegres, felices, contentos, saltando con alegría, con gozo. Hermano, cuando alguien está borracho, ay Dios mío, ni vergüenza tiene, ¿o no? Sí, hay gente que solo puede hablar cuando se toma un traguito. Es ahora sí, mi amor. Palabra. Hay gente que es enamoradísimo solo cuando se pone un buen, ¿o no? Ahí sí, ya quiere abrazar a la mujer, o quiere, hermano, a invitarla al McDonald's, o a invitarla para allá. Pero cuando está sobrio, cero, tacaño. Sí. Yo he conocido un montón así. No, invítela de todas las maneras.
¿Me explico? Estos estaban, hermano, dice que estaban aquí porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la tercera hora del día, a las 9 de la mañana o 12, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Oiga lo que está diciendo Pedro. Y Joel, cuando profetizó esta palabra era para el futuro. Pero Pedro la sacó y dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero ahí no fue derramada sobre toda carne. Él estaba tomando una porción, estaba disfrutando algo que era futuro, porque lo creyó, porque dijo, yo me apropio de esto, lo meto a mi corazón y lo hago vida, porque de esta manera yo voy a disfrutar de esa palabra que está ahí, porque la palabra cuando recobra vida, especialmente la Biblia, cuando recobra vida, entonces es cuando tú recibes el beneficio. Porque tú debes de hacer que recobre vida, creerla. Como ese hospital, hay un hospital, hermano, que hay en Estados Unidos, en donde a los enfermos no los operan, o sea, no les dan medicina. Es medio raro. Un lugar que han construido. Ese lugar lo que hacen es poner unos TV, unas televisiones, y hermano querido, solo pasan pasajes bíblicos, por ejemplo. Todo lo que esté relacionado con sanidad. Por tus llagas hemos sido sanados. Él llevó todo en la cruz del Calvario. Y la gente está ahí, hermano, con cánceres terminales, con enfermedades terminales. Y cuando estas personas, hermano, tanto leer, tanto que pasa ahí, de repente empiezan a hacer vida, a rumiarla. Porque mientras usted esté escuchando algo constantemente o leyendo algo constantemente, se le pega. Así como se le pegan las cumbias, ¿verdad? De repente uno no quiere cantar, ahí está la cumbia, hermano, porque la ha escuchado demasiado. Así es con la palabra. Cuando tú te empapas con la palabra, empieza aquello, hermano, a pasar a tu mente repetitivamente, hasta que muchos milagros, hermano, se ha testificado que se han recibido, porque estas personas han, hermano querido, creído a esa palabra. Y eso fue lo que sucedió con Pedro. Sigo acá y dice aquí el versículo 16, sino que esto es lo que dijo esto fue lo que dijo Joel, versículo 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Usted sabe, hermano, que ese día cayó la gloria de Dios, hermano, en Pentecostés, y llenó a 120 de un solo pepinazo. Y ahí vio usted, hermano, literalmente dice la Biblia, que se vio fuego sobre cada uno de los que estaban ahí. Es impresionante porque cayó la gloria de Dios. Todos empezaron a hablar en lenguas, hermano, hasta los que comían chicles. Todos ahí tiraban todo, hermano. Era maravilloso ver todo eso. Notó, esta palabra que habló Pedro está fuera de contexto y de todo orden, pero fue tomada por el Espíritu Santo para que la iglesia lo disfrutara antes de tiempo. O sea, antes de tiempo la iglesia iba a disfrutar de esa bendición. Quiere decir que usted y yo podemos disfrutar de las enormes bendiciones futuras, para que cuando llegue usted allá, o sea, de los poderes venideros. Porque hay poderes, hermano, mire, en el futuro venidero, nosotros vamos a ser como Cristo. Porque Cristo se va a unir al Padre. Y entonces la iglesia va a tomar una posición distinta de poder. Imagínese usted. Ahora solamente tenemos mente de Cristo. O sea, las mejores versiones no dicen vosotros tenéis la mente de Cristo. No, porque imagínense que usted tuviera la mente de Cristo, no tuviera tantos problemas, tantas deprimencias, no tuviera tantas cosas raras, si tuviera la mente de Cristo o no. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? En una versión, las mejores versiones dicen vosotros tenéis mente de Cristo.
Pero cuando llegue ese futuro, vamos a tener la mente de Cristo, porque vamos a ser como Cristo, porque somos hijos de Él. O sea, clones. Eso va a ser tremendo. Imagínense usted, hermano, caminar como caminaba Cristo, que conocía los pensamientos, incluso la gente no estaba hablando y ya sabía qué es lo que hablaban. O sea, nosotros hoy, cuando el Espíritu Santo nos usa con los dones, con palabra de ciencia, con palabra de sabiduría, con discernimiento de espíritu, cuando nos usa con esos dones de poder, hermano querido, entonces podemos nosotros ver cosas extraordinarias en el mundo espiritual. Que eso pertenece al futuro, pero hoy el Espíritu Santo, y por medio que de Él, hermano, Dios presta los sentidos. Dios presta sus sentidos a nosotros y nos usa, hermano querido, con eso. Por eso es que con palabra de ciencia tú puedes ver el pasado y el presente de una persona. Con la palabra de sabiduría tú puedes ver el futuro. Con el discernimiento de espíritu tú puedes ver cuando un espíritu se está moviendo en una persona. Eso es lo que Dios presta, pero hermano, de repente se va. Pero en su momento Dios lo hace vida en nosotros y nosotros, hermano, actuamos, ¿verdad?, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, algo sumamente importante. Cuando uno tiene la convicción y la guianza del Espíritu Santo, que ha recibido una palabra profética y la ha creído, debe de hacer lo que dice Eclesiastés 11. Mire qué tremendo este pasaje. Muchos no lo entienden. Claro, la mente humana no la entiende, pero nosotros la vamos a explicar un poco. Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días, oiga, lo hallarás. Wow. ¿No le parece paradójico esto, hermano? ¿Le parece paradójico? Claro que sí. Para la mente humana, este pasaje es ridículo, paradójico. ¿Por qué? Porque experiméntelo, vaya al río y eche un pan francés o pan, ese pan que comemos con el asado. Échelo ahí. ¿Qué le pasará a ese pan? ¿Qué es lo que le pasa a ese pan? Se desintegra. O se lo comen los pescaditos. ¿O no? ¿Verdad que sí? Ese pan, ¿qué le sucede? Desaparece. Jamás podrías encontrarlo. Pero aquí dice que por muchos días, en muchos días lo hallaréis. ¿Cómo está eso? ¿Será que Dios se está equivocando? Para la mente natural, claro que sí. Claro que si lo pensamos de esa manera es una paradoja. Lo tremendo es que para una mente renovada por el Espíritu Santo, no, hermano, está diciendo eso, sino que lo que se entiende por el Espíritu es que Dios está hablando de la clase de fe más elevada que hay, hermano querido, que proyecta un resultado futuro. Nos está hablando de la clase de fe, hermano, que existe, que es una clase de fe, pero tremenda, que es la que, hermano, mira las cosas que no son como que ya estuvieran. Es la que Dios usa en su sola potestad para crear, incluso, hermano, lo hizo para crear al mundo. Esa clase de fe, cuando Él daba una palabra profética, era una palabra que criaba, era una palabra que, hermano, producía. Sea la luz, si hubo luz, sea esto. Y Él primero tiraba la palabra profética y la palabra profética se hacía vida. En otras palabras, en Dios no mires tus metas para el otro día, sino el fruto que puedes producir después de años. El fruto que puedes producir después de años es tremendo. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí lo hemos comprobado. Yo personalmente, desde mi juventud que predico el evangelio, desde los 17 años en adelante que predico la palabra del Señor, yo estoy consciente claramente en mi vida, hermano, de que Dios, hermano querido, ha hecho cosas extraordinarias que uno solamente las ha esperado por fe y de repente Dios las hace vida en el tiempo. Dios obra.
Dios lo hace porque la has esperado con convicción. Quizás la tienes ahí, pero hermano querido, esa palabra profética que Él ha soltado, tarde o temprano se cumple en el tiempo de Él. No importa, hermano, la edad que puedas tener. Él puede hacer que una palabra profética que Él ha prometido y que ese hombre o esa mujer lo ha creído, esa palabra profética se cumple. Como cuando Zacarías, hermano, oraba con su mujer Ana y querían, hermano querido, un hijo, anhelaban un hijo, y de repente, hermano, se le aparece en una determinada edad bien avanzada. Dice, porque no da la edad la Biblia, que tenía una edad muy avanzada, ya eran ancianos, y un ángel se le apareció, hermano querido, y le dijo, vas a tener un hijo. El otro pensó que era un chiste. El otro pensó que era cualquiera de los que estaba ahí, hermano querido, y no la creyó. Por lo tanto, por cuanto no has creído, aunque Dios ya la oyó, vas a quedar mudo y esa será la señal. Y el hecho está que este hombre se quedó mudo, pero lo que trato de decirles que el tiempo, hermano, lo va a poner Dios cuando sea necesario, para que tú veas verdaderamente que no fue por tu inteligencia, que no fue porque tú eres bueno, o sea, que no fue porque tú eres, hermano, alguien especial, sino porque Él, hermano, a su tiempo cumple su palabra. Porque cuando Él ha dicho algo, como en esta noche, quizás te va a hablar, esta noche quizás te va a decir algo, esta noche quizás va a abrir tu entendimiento y vas a pensar algo, hermano, delante de su presencia. Y Dios va a hacer que esa palabra, cuando oremos, hermano querido, se dé en el tiempo. Quizás en este mismo momento tú vas a ser sanado, quizás en este mismo momento tú vas a ser restaurado, quizás para otras cosas vas a tener que esperar una semana, quizás para otras cosas vas a tener que esperar un mes, en otros casos vas a esperar un año. Depende, hermano querido, lo que tú anheles, lo que tú desees, porque hay cosas grandes que nosotros deseamos delante de su presencia, y cuando son grandes necesita una preparación. El Señor necesita preparar al individuo, necesita capacitarlo, necesita madurarlo, porque quizás es niño para que reciba todo lo que Dios está, hermano, gestando en su sola potestad, en su diseño. Por eso es necesario que nosotros, hermano, creamos la palabra profética, y esa palabra profética en el tiempo se va a cumplir. Por eso es que, hermano, cuando Zacarías, Dios le habla y le dice, hermano, que va a tener un hijo, se asombra. Y de esa manera, hermano, empieza aquella palabra, aquello que había orado, aquello que le habían dicho que iba a suceder, empieza a suceder. Porque Dios puede hacer que la matriz, hermano, sea, hermano querido, restaurada, como a Abraham. Abraham, yo te voy a dar un hijo, y ese hijo va a venir especial para tu vida. Ese hijo va a ser tremendo por todas las generaciones. Y Abraham, hermano, dice, mi mujer es estéril, y estaba la criada que era medio bonita, hermano, y se mete el burro con la criada, fíjese. Y ahí, usted lo lee en la Biblia, y el Señor se enojó. Dijo, ¿cómo te pones a creer vos, Abraham, si es con tu mujer? Y la otra estaba riéndose conmigo. Si a mí ya se pasó hasta de moda eso. Pero lo que trato de decir es que Dios tiene, hermano, cuando Él suelta una palabra profética, no importa el tiempo, tú debes de permanecer fiel. Porque quizás a veces no se da porque tú no eres fiel a creer. Las dudas te han llevado a golpearte en la vida, te han llevado a apartarte del diseño. ¿Por qué? Porque has estado caminando solo en la carne y no en el espíritu, y has perdido la visión. Has perdido, hermano, el continuar dentro de esa doctrina maravillosa que el Señor te ha revelado. Como en el caso de estos hombres, ellos nunca disertaron, fueron fieles a la palabra. Dijeron, no, Dios ha dicho y nosotros vamos a permanecer aquí y vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho. Por eso Caleb y Josué dijeron, no desanimen al pueblo. ¿Por qué lo desaniman? Si la palabra que hemos oído es una palabra verdadera. No importa que aquí en el desierto estemos muchas veces pasando necesidades, pero ha sido por nuestras burradas, ha sido porque no hemos creído. Porque, hermano querido, la palabra profética de Dios, escuche, esto es muy importante, para esa generación solo era de 11 años, perdón, solo de 11 días. 11 días nada más había, hermano, desde que cruzaron el Mar Rojo hasta Cades Barnea, que era la frontera, hermano querido, de Canaán. 11 días nada más, y ellos se tardaron 40 años
Pero ¿por qué se tardó esa palabra? Porque ellos disertaron. Ellos, hermanos queridos, no tuvieron la convicción de permanecer, truene, llueve o relampaguee. En cambio, Caleb y Josué permanecieron y fueron los únicos que disfrutaron a plenitud de esa palabra profética que Dios había soltado a través del ministro, a través de Moisés. Entonces esto es muy importante que lo entendamos, que lo aclaremos. Entonces una palabra profética que no tiene un tiempo específico, hermano, también para cumplirse, lo que tenemos que hacer es esperar, para que de esa manera podamos nosotros encontrar el beneficio. Entonces Dios, hermano, está queriendo que nosotros entendamos que Él se glorifica en el tiempo. Entonces, en otros casos, la palabra profética que uno ha recibido, puede haber un tiempo determinado. O sea, en otros casos hay tiempos que Dios determina y entonces, o sea, que lo hace, o que tú le dices, Señor, yo quiero que en este tiempo. Entonces puede ser así también. Lo tremendo es que aquí en Eclesiastés 1, Dios nos está invitando que experimentemos el mundo de su fe. Es que no crea que ese mundo de la fe es tan fácil experimentarlo, porque la Biblia dice: si vuestra fe fuera como la semilla de mostaza, Dios mío, mire, por muy pequeña que sea esa fe puede crecer y puede ser tan grande como, hermano, como el grano de mostaza, porque el grano de mostaza es la semilla más chiquita que hay, pero cuando crece es la más grande de todas las hortalizas. Si nuestra fe fuera así, dice el Señor, fuera tremendo. Hebreos, uniendo a Eclesiastés 11, y justo da Hebreos 11:1 también, ahí marca cómo es la fe que Dios quiere que nosotros, hermano, podamos engendrar en nuestro corazón. Dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Oyó eso? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que uno disfruta las cosas antes de que las tenga en sus propias manos. O sea, tú debes de mirarlas como que las tienes, aunque no las tengas. Pero debes de verte allí. Como cuando estos hombres, porque la lección de Caleb y Josué, hermano, tiene lecciones de todo tipo. Estos hombres se miraban en los lugares que habían ido a ver. Entonces el deseo de Dios es que nos apoyemos en la palabra profética y la creamos para adquirir sus promesas. Créala. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra profética es una de las armas más poderosas y seguras que ha tenido el pueblo de Dios en todos los tiempos. Todos se han apoyado en la palabra profética. Es decir, Señor, tú dijiste en tu palabra, Padre, que iba a suceder de esa manera. Entonces, por tu palabra, por esa palabra que has hablado, mire, hay hombres que se han atrevido tremendamente. Por esa palabra profética que has hablado, le dijo Elías: yo digo ahora que el cielo se cierre y no llueva. Oiga eso, por favor. Y Elías, hermano, no crea que era mejor que usted o que yo. Elías era conforme a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Tenía unas deprimencias Elías, Dios mío, hermano, que cualquiera que lo hubiera deprimido, este no es ni siervo de Dios. Porque tenía unas deprimencias, hermano, mire, pero le agarraban unas cosas. Después de destruir a 850 profetas de Baal y de Acera, apareció, hermano, una atravesada Jezabel, una chiquitita loca y pintoresca, y lo hizo pedazos, hermano. Y aparte le dijo: y díganle que lo voy a matar.
Ay, hermano, y se le mete el espíritu de temor al otro, hermano. El que había destruido, pero hace una semana, 850 profetas de Baal. Los había despedazado en el altar. Hermano, y de repente pierde la palabra profética en su vida. De repente pierde, hermano, el poder, no porque se perdió, o sea, porque Dios quiso, sino porque él empezó a dudar y le dijo: Señor, solo yo he quedado. Padre, ¿cómo que solo yo he quedado? Hay 7,000 rodillas que no han doblado ante Baal. Hay 7,000 rodillas que no han doblado, o sea, que no se han doblado ante Baal. ¿Cómo piensas así? ¿Qué estás haciendo ahí? Le dijo: salí de la cueva. Porque a veces, hermano, o sea, la gente se deprime y se mete en una cueva ya nomás oscuro, y Dios no visita cuevas, Dios no entra a las cuevas. Dios desde afuera está diciendo: sal de ahí, porque hay mucho que hacer, hay mucho camino que recorrer. Sal de ahí. Hermano, Dios tuvo que visitarlo. Como en esta noche Dios te está visitando para que nunca más vuelvas a caer en ninguna cueva, sino que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Claro. No caiga ahí, sale de ahí. Porque Dios, hermano querido, te ha diseñado para que seas poseedor de sus promesas, como este hombre. ¿Por qué le digo todo esto? Porque la palabra profética es una de las armas más poderosas. A Pedro se lo revelaron, hermano, y le dijeron así. En segunda de Pedro 1:19 dice: así tenemos la palabra profética más segura, oiga, a la cual hacéis bien. Oiga, repito, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Oiga esto: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, escuche muy bien esto, por favor, mundo entero, escúchelo, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura, toda la Biblia, es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía, toda la Biblia, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte del Señor. ¿Oyó esto? Usted nota, Pedro afirma que la palabra profética es puro Espíritu Santo, y que por esa razón merece más confianza que una voz del aire, que una voz del cielo, una aparición angelical. Esta palabra merece que le pongas atención, porque ahí está diseñado, porque ahí están las promesas, porque ahí están las realidades, ahí están las riquezas que le pertenecen a la iglesia. Entonces la palabra profética está para aquellos que la crean y desean de todo corazón que se cumpla en ellos. Si tú deseas que esta palabra profética se cumpla de todo corazón en ti, tenlo por seguro que se va a cumplir. Claro, los tiempos los maneja Dios de acuerdo al tiempo que tú decidas de verdad creer en sus promesas. Cuando tú decides creer, por eso es que uno tiene que dar pasos de fe. Si tienes un proyecto, si tienes que hacer algo, ya no te detengas, ya no estés en dos aguas, ya de una vez defínete. Porque si estás, hermano, así, pasará el tiempo, te harás viejo y te morirás quizás, y nunca verás, hermano querido, lo que tú has querido, has anhelado, sino que solo fue un pensamiento, solo fue un sueño que no tuvo la acción. ¿Por qué? Porque aunque la creíste en su momento, no te pusiste a actuar sobre ello. Ahora, cuando uno cree en una palabra profética, escuche, que lleva como promesa bendecirnos, escuche muy bien, hay una acción que nosotros debemos de hacer. Hay algo que nosotros debemos de hacer. Para ponerlo mejor, es: tú vas a hacer lo posible, lo que puedes hacer, y Dios va a hacer lo imposible, lo que tú no puedes hacer. ¿Por qué? Porque la fe sin acción es muerta. Por ejemplo, echa tu pan sobre las aguas. Esto implica hacer una inversión, ¿verdad? Otro ejemplo: el que siembra abundantemente
abundantemente recogerá. Si tú crees que abundantemente, hermano, puedes recoger, lo haces. Si no, no. Eso es una inversión. ¿Me entiende? Otro ejemplo, hermano, le dice el Señor a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué implica esto? Esto implica acción. Muévete. Muévete. Yo voy a estar ahí, sí. Esfuérzate y sé muy valiente. Quiere decir que Josué tenía sus temores, pero Dios le estaba diciendo: esfuérzate. Por eso, hermano, el Señor dijo a Josué: toma tus armas. Oiga esto, por favor. Toma tus armas, pero yo voy a ir por delante venciendo a tus enemigos. Oiga, toma tus armas. Ni siquiera las usaron, hermano. Gedeón, anda a pelear contra 1,000,000. ¿Y cuáles son las armas, Señor? Un cántaro, una antorcha, y grita como cuando cantas en la iglesia. ¿Cómo? Sí, solamente así. Sí, Señor. No, pero eso es ridículo. Señor, dame de eso, de esas bombas nucleares para así matamos de una vez a todos. No. Vos solo haces caso, vos andás, mira, no pensés, porque cuando usted piensa y analiza, entonces pierde toda la bendición y se atrasan los tiempos, se atrasa la bendición, se atrasa, hermano querido, el crecimiento espiritual, se atrasa todo. ¿Por qué? Porque estás poniendo la cabeza solo en la palabra y no en el rema que te está dando Dios para que tú puedas, hermano, adquirir aquello. Ve así, y hermano, y Gedeón no titubeó nada. Él dijo: bueno, señores, ¿dónde están los cántaros? Agarren cántaros. Pero le dijo: mira, anda, no vayas con cualquiera. Escoge gente clave. ¿Y cómo lo voy a escoger? Vos llevalos a tomar agua al río. El que lama el agua como el perro, esos son los pilas. No vayas a agarrar a cualquiera, porque te puede arruinar esto. Porque hay gente que dice: mira, hermano, hágalo así, de esta manera. No creo usted vaya a creer. No, hermano, esa gente le pierde a uno. Hasta, hermano, uno dice: ay, Dios mío, yo le vengo a decir un proyecto bueno, pulido, hermoso, que tiene fe más que cualquier otra cosa, y lo que hace es arruinarlo. Entonces el Señor le dijo: no, escoge. Empezó de 60,000 o no sé cuántos eran, hermano. Empezó a bajar la cuenta hasta que llegaron a 300. Número de Dios, 3. Representando al Padre, Hijo y al Espíritu Santo, hermano. Ese es un número tremendo. Número de agradar a Dios. Y aquel agarró a aquellos hombres y se fueron ridículamente a pelear contra 1,000,000, hermano. Allá, digo, cuando yo te diga, anda, vos solo hacés. Esas son las armas más poderosas que tenés. Y va el otro, hermano. Y cuando estés en medio de todos ellos, rompe los cántaros, grita, y vas a ver qué va a pasar. Cabal, hermano, va y rompe los cántaros, sale la luz, hermano, que tipifica la unción del Espíritu Santo, porque la unción quema todo yugo, quema toda enfermedad, pudre todo aquello, hermano, que está mal. Y, hermano, en ese momento dice que los enemigos se mataron entre ellos. Dios obrando, Dios haciendo la obra. ¿Oyó bien eso usted? Esto es ridículo para la mente, pero tenías que poner la acción. Esfuérzate y sé valiente. Otro ejemplo, el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿se acuerda cuando estaban ahí en la barca y que el Señor se aparece? Pedro, ven, camina sobre las aguas. Mire, si Pedro no hace el acto de lanzarse, no hubiera caminado. Sí, hermano, si le hubiera preguntado a alguno de nosotros, quizás hoy dice: ven, hijo. Ay, Dios mío, no, Señor, ese río está muy tremendo. Ven. Lo que le quiero decir, hermano, es que Dios, cuando nos apoyamos en la palabra profética de Él, oiga esto por favor, yo lo veo de esa manera, Él se obliga a cumplirla y hacer aquellas cosas que no podríamos hacer nosotros. Él se obliga cuando tú, hermano, pones a prueba a Él se obliga, dice: yo voy a descender porque este me ha creído.
Por ejemplo, hermano, echar pan sobre las aguas, o sea, ofrendar y diezmar, por ejemplo. Tú puedes hacerlo, pero cómo va a terminar tu bendición o cómo va a venir tu bendición, tú no lo sabes, pero Dios sí. Porque el diezmar y el ofrendar no es solo, hermano, que Dios te va a dar dinero. No te equivoques en eso. En algunos casos te va a bendecir más, porque hay muchos de nosotros que no tenemos, o sea, que no tenemos necesidad de pan, porque Dios por su misericordia nos da pan. Pero sí muchos van a tener necesidad, hermano, que se resuelva una situación, o que haya un derramamiento de gozo, que haya un derramamiento de felicidad, que hayan derramamientos, porque cuando la Biblia dice, y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde, no está hablando solo de dinero. Claro que a algunos les va a dar dinero, y cuando ya los prospere, les va a dar a las otras cosas que necesitan, pero no está hablando solamente de eso, sino que está hablando de derramamientos que Él va a hacer, porque vamos a necesitarlos en el tiempo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que tiene mucho dinero, pero está todo deprimido, todo hundido. Hoy está para pegarse un tiro. En cambio hay otros, hermanos, que están gozando de esa bendición porque han creído que la palabra se hace vida. Se hace vida en ellos a través de lo que Dios dijo, porque Él dijo una palabra profética ahí. Él dijo y se obligó a decir que iba a derramar bendición hasta que sobreabundara, para que hubiera alimento en su casa. Y eso sucede con aquellos que lo hacemos y con aquellos que hemos comprendido por revelación, hermano querido, el dar. Y por eso es que Dios se glorifica. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el ofrendar y diezmar, o sea, el ofrendar y diezmar son parte de su gobierno. Son leyes espirituales establecidas por Dios para que el que las practique y las crea, entonces reciba. Porque son leyes espirituales, es decir, Dios está viendo, hermano querido, que tú lo haces. Esto es como cuando alguien iba a entrar al tabernáculo. Al tabernáculo nadie podía entrar con sus manos vacías. El que no entraba no recibía perdón, no recibía, hermano querido, aceptación. Por eso el Señor dijo, si es muy pobre, no tiene para comer, no tiene nada, entonces que vaya, que case un palomito, pero quiero que me ofrezca, que no venga con las manos vacías, porque yo quiero derramar mi bendición sobre él. ¿Me explico? O sea, Dios tiene un diseño, pero Dios quiere más que eso, porque Él no necesita el dinero, su obra lo necesita. Lo que quiere es activar tu fe de tal manera que le creas, para que cuando tú le creas, entonces Él va a proveerte. Él va a derramar su bendición sobre tu vida. Como cuando vio a la viuda, hermano, y vio que todos se echaban y ella estaba ya parada, y el Señor le pega la mirada, hermano, hasta se hizo un poquito para allá para tenerla en su dirección, y le dijo, hoy es el día. Si tú lo haces, te lo aseguro, porque la Biblia dice, hermano, que era solamente lo que tenía era una blanca, o sea, toda la comida de todo el día. Y él le dijo, este es el día, porque yo sé, le estaba transmitiendo por su espíritu, porque por revelación podemos verlo. Le estaba diciendo, este es tu día. Si en este día tú me pruebas en esto, te lo aseguro que tus días serán tremendos y cabal, hermano, porque en Elías podemos ver nosotros la figura cuando llega a aquella viuda y le dice, dame primero de comer a mí y vas a ver si la bendición no va a venir sobre tu vida. Eso era ridículo, claro, oírlo de esa manera, pero él estaba abriendo algo, le estaba abriendo algo tremendo, porque él era el libertador financiero para ella, para que el día de mañana, hermano querido, si ella creía la palabra profética que traía Elías, entonces Dios iba a glorificar en la harina y el aceite que tenía. El hecho está que en ese colapso que vino, hermano, la viuda no le faltó y pasó todo el colapso, porque ella creyó a la palabra profética. Claro, al principio le dijo, ¿cómo me vienes a decir eso a mí? Si solo me queda para mí, para mi hijo y para que nos muramos. Le dijo, cree lo que te estoy diciendo y Dios va a honrar su palabra. Porque Dios honra a los que le honran. Y la palabra que sale de su boca a través de sus ministros es una palabra que Él la honra. Si usted lo entiende, si usted lo comprende, se lo aseguro que muy pocos lo comprenden, pero los pocos que lo hemos comprendido, hermano querido, en el darse a Dios, lo hemos experimentado.
Sabemos que es una clave, sabemos que es una ley espiritual, que Él ha dejado escrita para que aquel que la crea, porque esto es por creerla. Por eso es que el primero que diezmó, hermano querido, fue Abraham. Fue el hombre de la fe, fue un gentil, porque ni siquiera israelita era. Fue un hombre idólatra que Dios lo cambió, hermano, y le enseñó ese principio. Y ese hombre es, hermano querido, el padre de nuestra fe. Y ahí es donde tú puedes ver la realidad de lo que es todo esto. Y es tremendo cuando uno lo entiende, porque hay que entenderlo por el Espíritu, porque así es como lo ha diseñado Dios. También, hermano, botar murallas como las de Jericó, los Josué no pueden hacerlo, solo Dios. Eso sí, oiga, lo que Josué podía hacer es obedecer a la palabra profética que decía. Oiga cómo decía, mire, este es otro caso tremendo. La palabra profética le dice Dios: quiero que den 7 vueltas a las murallas, que griten y toquen las trompetas. Eso lo podía hacer Josué, ¿o no? Que cayeran las murallas, no, porque es imposible. Hubieran pasado hasta el día de hoy rompiéndolas. Pero quiero que ustedes vayan y den 7 vueltas. Y otros decían: ridículos, ¿cómo van a dar 7 vueltas? Y van a gritar y las murallas van a caer. Josué dijo: vamos a dar las 7 vueltas. Y hermano, y los enemigos los miraban cuando daban la vuelta. Mire esos locos, vos cómo dan vueltas. Y aquellos cantando, hermano, danzando. Y ay, ahorita que se acerquen los matamos. Y hermano, 7 vueltas. Y a la 7ª vuelta Jehová tronó desde los cielos, hermano. Y las murallas, para que alguien no vaya a pensar que es algo que ellos la botaron, se descubrió arqueológicamente que las murallas no cayeron ni para acá ni para allá. Las murallas se hundieron así como un ascensor. ¡Shh! Y pasaron los israelitas a tomar la tierra, hermano. Oiga eso, por favor. También Pedro, él no podía paralizar las aguas, pero sí creer por la fe que Cristo podía hacerlo. Porque ahí está el punto. Por eso Pedro, antes de descender a las aguas, oiga, esto es muy importante. Pedro, antes de descender a las aguas, y me hablaba el Espíritu a mí, él se apoyó en la palabra profética que salió de la boca del Señor. O sea, Pedro estaba esperando la palabra profética que fuera soltada. Quiero que lo veamos, porque esa es la enseñanza. En Mateo 14, versículo 28, yo voy a ir terminando. Dice así. Oiga esto, por favor. Mateo capítulo 14, versículo, vamos a ver. Sí, Mateo, estoy mal acá yo. Ahí está. Mateo capítulo 14, versículo 28. Respondiendo Pedro dijo: Señor, oiga esto por favor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Oiga eso. Pedro estaba ahí y él dijo: ven. Cuando oyó eso, y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿Notó? ¿Oyó eso usted? Cuando uno cree a una palabra profética, ocurre los milagros. En esta noche, porque yo lo he sentido de esa manera, tú tienes que atreverte a creer algo y vamos a orar por ello. Sí. Por eso yo quizás en este día no podré hacer el milagro que tú necesitas. No, porque los milagros los hace Dios. Quizás no podré sanar, porque la sanidad, hermano, la hace Dios. O no podré hacer lo que tú quieres que se haga. Eso que es algo imposible humanamente hablando. Porque humanamente hablando hay cosas que son imposibles, pero Dios sí puede hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
como siervo del Dios Altísimo, es darte esta palabra profética de parte de Dios y orar por tu necesidad, unirme a ti, porque donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, y aquí vemos un montón. Como le decía el Señor a aquellos: ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo que quieres que te haga? Le podía haber dicho el ciego: que me sane los ojos, pues. Le preguntaba porque quería unir su fe con él. ¿Qué querés que te haga? Al paralítico. Y le decía: por tu fe. Oiga, por tu fe, es decir, porque has puesto en acción, porque has creído, porque crees que yo estoy aquí y que cuando yo suelte esa palabra va a suceder lo que tú necesitas. Entonces lo que yo puedo hacer es orar. Es orar, hermano, para que Dios obre. Y si tú crees, Dios puede obrar poderosamente. ¿Por qué le digo esto? Yo termino con este versículo para orar. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor dijo en Marcos 9:23: todas las cosas son posibles para el que cree. Todas. No dice algunas, no, dice todas. Entonces yo no sé qué es lo que tú puedas pedir y en qué tiempo se va a cumplir. Lo que sí sé es que si tú lo crees, se va a hacer. Pero tienes que pararte en convicción. Truene, llueva o relampaguee, así el desierto sea abrasador, quizás vas a necesitar que sufrir breve tiempo. Tal vez, quizás vas a pasar vicisitudes. Satanás va a venir a tu mente y va a decir: mentira. Quizás, hermano, cuando menos sienta, la tormenta se acrecienta. Pero déjame decirte que Dios está ahí en esa tormenta, porque hay tormentas de Dios y hay tormentas del diablo. Cuando venga la tormenta del diablo, tú puedes echarle en el nombre poderoso de Jesús y pararla. Pero hay tormentas que Dios provoca porque quiere modelarte, porque quiere ayudarte. Como la tormenta de Jonás. Dice que Dios la acrecentaba más. Los marineros, todos los expertos que iban ahí decían: esta tormenta no es normal. Pero era porque era una tormenta que Dios estaba levantando, y el que estaba ahí sabía que era de Dios. Entonces Dios te va a dar conocimiento y te va a decir: no, esta es una tormenta que está viniendo de parte mía, porque quiero madurarte, porque quiero que me creas. Por eso vamos a orar. Prepare su corazón, usted que está acá. Prepare su corazón y dele un aplauso de victoria al Señor. Dérselo fuerte. ¡Hay victoria! ¡Hay victoria! Diga: recibo. Diga en voz alta: recibo. Dígalo: recibo. Recibo tu palabra profética. Aleluya. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Déjeme orar primero por los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Mientras usted medita, y vamos a orar acá, y yo voy a orar por esa palabra, por eso que Dios está poniendo en tu corazón, porque estoy seguro que en este momento Dios te está abriendo la mente y Él está aquí para que pidas lo que quieras, y Él, conforme a su voluntad, va a obrar. Sí, prepárate para recibir. Pero usted que está ahí viéndonos, quizás nos abordó hoy
déjeme decirle que esta es la oportunidad para su vida. El Señor le ama. El Señor quiere hacer un milagro primero, y el gran milagro que Dios hace es salvarlo. Pero para ser salvo solamente tiene que confesar, decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, aceptándote como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Yo quiero un milagro para mi vida. Yo he escuchado tu palabra y ahora en este momento la recibo y la creo. Y por eso ahora, Señor, te recibo. Si usted lo ha hecho, déjeme decirle que a partir de hoy empezará ese proceso maravilloso de bendición. Permítame orar por usted. O tú que estás caído, los hombres te fallaron, porque seguro los hombres fallan. Los hombres se equivocaron contra ti. Pero hoy Cristo Jesús, a través de esta palabra profética, te ha hablado para que te levantes y te des cuenta que Cristo jamás te ha fallado, y que a veces estamos donde estamos porque nosotros hemos desobedecido. Pero esta es la noche, este es el día que tú puedes venir a Él y de esa manera también reconciliarte y venir a sus pies. Y Dios se glorificará y te bendecirá y te restaurará y te restituirá todo aquello que el enemigo te robó. Va a restituirte todo aquello que Él sacó, porque Él no es dueño de ello. Y si usted está enfermo en este momento y ha escuchado esta palabra, también vamos a orar. Créalo, que en esta noche Dios puede, o en este día puede hacer algo maravilloso. Oremos. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor, orando por aquellos que te han recibido. Perdónale sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones y hazlos nuevos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están viéndonos, que quizás están enfermos en un hospital o en algún lugar privado o en su casa, o están imposibilitados, Señor, por una enfermedad. Ahora, en el nombre de Jesús, soltamos tu palabra profética, que por tus llagas hemos sido sanados, y nos apoderamos de ella. Dígale: le hago vida ahora en este instante. Usted también que está acá, y en el nombre poderoso de Jesús, recibo ese milagro delante de tu presencia, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, así sea. Escríbanos para estar en contacto. Gracias. Que el Señor los bendiga. Amén.